El asentamiento de Richwood, Iowa, nunca había aparecido en la mayoría de los mapas. Situada en un valle poco profundo, aproximadamente a 37 kilómetros al noreste de Des Moines, la comunidad constaba de 43 hogares, una tienda de abarrotes, una escuela de una sola aula y una iglesia metodista que también servía de ayuntamiento cuando era necesario. Lo que distinguía a Richwood era su molino, una estructura de madera de 3 pisos construida en 1887 que se alzaba en el límite oriental, donde el arroyo Sawyer proporcionaba suficiente caudal para las operaciones durante 8 meses del año. En 1949, este molino era operado por Lemuel Baines, un viudo de 53 años que había adquirido la propiedad en 1938 tras la quiebra del anterior propietario durante la Gran Depresión. Baines se había mudado a Richwood desde Springfield, Illinois, con su esposa Margaret y su hijo Elsie, que entonces tenía 12 años. Margaret Baines falleció de neumonía durante el invierno de 1943, dejando a Lemuel solo a cargo de la crianza de su hijo. Los registros del condado documentan que Baines mantuvo una producción constante en el molino, procesando principalmente el grano de los agricultores locales y vendiendo harina a distribuidores en Des Moines. El molino Richwood nunca generó ganancias sustanciales, pero sí proporcionó suficientes ingresos a la familia Baines. Lemuel complementaba sus ingresos reparando maquinaria agrícola, tras haber demostrado aptitud mecánica durante toda su trayectoria como operador del molino. Según todos los testimonios documentados, Lemuel Baines mantenía una mínima interacción social con la comunidad. Sus interacciones se limitaban principalmente a transacciones comerciales. Frederick Holloway, propietario de Richwood General Store, describió a Baines como confiable pero reservado. Durante las reuniones mensuales del ayuntamiento, Baines solía ocupar un asiento en la esquina trasera y rara vez participaba en las discusiones, a menos que los asuntos afectaran directamente las operaciones del molino. Su hijo Elsie, de 23 años en 1949, había colaborado en las operaciones del molino desde los 15, asumiendo gradualmente mayores responsabilidades. Los registros escolares indicaban que él se había completado el 10º grado con un rendimiento académico mediocre antes de retirarse para trabajar a tiempo completo en el molino. Sus antiguos compañeros de clase lo describían como metódico y retraído. Martha Jenkins, quien enseñó en la escuela Richwood de 1939 a 1951, señaló que Elsie parecía procesar la información de forma diferente a otros estudiantes, no más lento, sino como si tradujera los conceptos mediante un paso adicional. La residencia de los Baines, una estructura de 2 plantas adyacente al molino, apenas había sufrido modificaciones desde su llegada. Los vecinos reportaron visitas poco frecuentes. Tras el fallecimiento de su madre, las ya limitadas interacciones sociales de él se disminuyeron aún más. Asistía a los servicios religiosos de forma irregular, generalmente sentado en el último banco junto a su padre, y se marchaba inmediatamente después sin participar en las actividades comunitarias. El médico local, Dr. Thomas Warner, registró haber tratado a Elsie por una fractura de muñeca en 1945 y una infección ocular en 1947. Por lo demás, el historial médico no mostraba problemas de salud importantes. La documentación del departamento del sheriff indicaba que ni Lemuel ni Elsie habían tenido encuentros previos con las fuerzas del orden. A primera vista, los hombres Baines representaban figuras insignificantes en el paisaje de Richwood. Su distanciamiento de la vida comunitaria se atribuía generalmente al aislamiento de la ubicación del molino y al impacto persistente de la muerte de Margaret Baines. A partir de marzo de 1949, aproximadamente, los residentes de Richwood observaron alteraciones sutiles pero notables en los patrones establecidos de Elsie Baines. Willis Parker, cuya granja colindaba con la propiedad del molino, informó haber notado por primera vez a Elsie caminando por el arroyo a las 2:17 de la mañana del 12 de marzo, cuando Parker se despertó para ver cómo estaba una novilla preñada. Parker observó a Elsie moverse con pasos pausados, deteniéndose a intervalos precisos para examinar el suelo o el agua antes de continuar hacia el pueblo. Los avistamientos nocturnos posteriores se acumularon. Dorothy Wenders, residente en el extremo este del asentamiento, documentó haber visto a Elsie pasar por su propiedad en 4 ocasiones distintas entre marzo y mayo.
Consistentemente entre la 1 y las 3:30 de la mañana informó que Elsie caminaba con precisión mecánica y parecía llevar poca ropa a pesar de las bajas temperaturas primaverales. Simultáneamente con estas actividades nocturnas, el comportamiento diurno de Elsie experimentó una transformación. Harold Smith, quien repartía el correo a la fábrica 2 veces por semana, observó que a partir de abril, Elsie dejó de reconocer su llegada, un cambio con respecto a sus breves intercambios anteriores. Smith describió a Elsie como presente pero ausente, a menudo permaneciendo inmóvil durante largos periodos, con la mirada fija en puntos aparentemente arbitrarios del espacio. Lemuel Baines atribuyó inicialmente las modificaciones del comportamiento de su hijo al insomnio y a un posible duelo tardío por la muerte de su madre. En sus anotaciones posteriores en el diario, Lemuel registró que Elsie había comenzado a mantener extensos registros escritos en cuadernos, un hábito que no había observado antes. Durante la cena del 17 de abril, cuando se le preguntó sobre estos escritos, Elsie supuestamente respondió: "Estoy documentando los cálculos necesarios". Al ser presionado, no dio más detalles. El cambio de comportamiento más significativo se produjo en un cobertizo de almacenamiento sin uso, ubicado aproximadamente 70 yardas detrás del molino. Esther Coleman, quien entregaba huevos periódicamente a la familia Baines, informó haber visto a Elsie colocando un nuevo candado en el cobertizo el 23 de abril. Samuel Davis, contratado temporalmente para ayudar con las reparaciones del molino a finales de abril, señaló que Elsie visitaba el cobertizo a intervalos precisos de 2 horas durante la jornada laboral, permaneciendo dentro exactamente 7 minutos por visita. Para mayo, Lemuel expresó su preocupación al reverendo James Patterson por el comportamiento cada vez más rígido de su hijo. Los registros personales de Patterson indicaban que Lemuel describía a Elsie como alguien que funcionaba como un reloj. No solo era puntual, sino que parecía estar calibrado internamente. Lemuel señaló que Elsie había comenzado a preparar las comidas exactamente a la misma hora todos los días, midiendo los ingredientes con una precisión inusual y consumiendo exactamente la misma cantidad en cada comida. Durante este periodo, las limitadas interacciones de Elsie con la comunidad disminuyeron aún más. Dejó de asistir a la iglesia por completo después del 8 de abril. Cuando Wallace Henderson se encontró con Elsie en la tienda el 2 de mayo, relató que Elsie me miraba a través de mí en lugar de mirarme a mí y hablaba con frases monótonas y mesuradas que parecían ensayadas. El 11 de mayo, Lemuel observó a Elsie entrar al sótano de su residencia con diversos objetos recogidos en varios lugares de Richwood. Al ser interrogada, Elsie supuestamente respondió: "Estos deben conservarse según el orden". Lemuel no insistió en esa aclaración. La primera muerte documentada en Richwood tras el inicio de los cambios de comportamiento de Elsie ocurrió el 16 de marzo de 1949. Clarence Wilson, de 78 años, fue encontrado muerto en su sillón. El Dr. Warner registró la causa como insuficiencia cardíaca, señalando el historial de Wilson. La muerte generó mínima preocupación en la comunidad dada la avanzada edad de Wilson y sus conocidas condiciones de salud. El 7 de abril, Margaret Collins, de 65 años, no acudió a su sesión de voluntariado matutina del jueves en la iglesia. Su vecina, Ruth Simmons, la encontró inconsciente en su jardín. El examen médico determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia cerebral, considerada normal dados sus antecedentes documentados de hipertensión. Una tercera muerte ocurrió el 29 de abril cuando Edward Thompson, de 59 años, fue encontrado por su esposa al regresar de visitar a su hermana. La determinación oficial indicó un aneurisma como causa probable. Cada muerte se presentó como médicamente explicable, sin evidencia que sugiriera factores externos. El 13 de mayo, Manuel Benz estaba reemplazando la madera dañada de una de las paletas de la rueda hidráulica del molino cuando observó una marca grabada con precisión en una paleta adyacente. Al examinarla más de cerca, descubrió los números 3 a 16 grabados a fuego en la madera. Al examinar las paletas restantes, Lemuel identificó 2 marcas adicionales, 4 a 7 y 4 a 29. Tras una breve reflexión, las reconoció como las fechas de las muertes recientes en Richwood. Según las anotaciones del diario de Lemuel descubiertas posteriormente, inicialmente descartó la correlación como coincidencia. Sin embargo, su anotación del 14 de mayo indicó una creciente preocupación. La precisión de las marcas se asemeja a la letra de Elsie. Las fechas coinciden exactamente. No puede ser mera casualidad. Lemuel descubrió posteriormente una marca adicional, 5 a 21,
el 15 de mayo. Esta fecha aún no había ocurrido, pues correspondía a 6 días. Lemuel documentó una mayor observación de las actividades de su hijo tras este descubrimiento, señalando las continuas salidas nocturnas de Elsie y sus visitas regulares al cobertizo cerrado. El 17 de mayo, Lemuel siguió a Elsie durante una de sus incursiones nocturnas. Desde una distancia aproximada de 40 yardas, Lemuel observó a Elsie entrar en la residencia de Walter Jenkins, de 67 años, por una puerta trasera sin llave. Elsie permaneció dentro 11 minutos antes de marcharse. Jenkins permaneció dormido durante toda la intrusión, sin indicios de perturbación. La entrada del diario de Lemuel del 18 de mayo decía: he verificado el patrón. Las marcas no son conmemoraciones, sino predicciones. Elsie visita cada casa varias veces antes de la fecha. No se lleva nada, no toca nada, simplemente observa y se va. ¿Cómo sabe cuándo expirarán? ¿Qué propósito hay tras esta vigilancia metódica? En lugar de alertar a las autoridades, Lemuel optó por investigar por su cuenta. El 19 de mayo, mientras Elsie operaba el aserradero, Lemuel examinó el cobertizo cerrado con una copia de la llave que había hecho en secreto. Dentro, descubrió mapas detallados de Richwood con cada residencia marcada. 5 casas tenían círculos rojos. 3 correspondían a las residencias de los fallecidos, una a Walter Jenkins y otra a Frederick Holloway. Además, Lemuel localizó un calendario con fechas específicas resaltadas, incluyendo las 3 fechas de fallecimiento anteriores y el 21 de mayo. Junto al calendario colgaban cuerdas de medidas precisas, etiquetadas con los nombres de los residentes. Las cuerdas correspondientes a los fallecidos habían sido cortadas. Tras su descubrimiento en el cobertizo, Lemuel Benz intensificó la investigación de las actividades de su hijo. La noche del 19 de mayo de 1949, tras confirmar que él se había salido para una de sus excursiones nocturnas, Lemuel bajó al sótano de su residencia, una zona que él se había restringido cada vez más el acceso de su padre. El sótano, anteriormente utilizado principalmente como almacén, había sido reorganizado metódicamente. Contra la pared norte se alzaban una serie de estanterías con 43 pequeñas cajas de madera, cada una con el nombre de un residente. Lemuel abrió varias y descubrió objetos personales que claramente pertenecían a miembros de la comunidad. La pipa de Edgar Wilson, el guante de jardinería de Margaret Collins y la pluma estilográfica de Edward Thompson. Ninguno de estos objetos tenía un valor monetario significativo, pero todos representaban objetos que el difunto manejaba con frecuencia. Aún más inquietante fue el descubrimiento de 3 cajas adicionales, colocadas por separado sobre una mesa central. Estos contenedores contenían muestras de suelo, agua de diferentes secciones del arroyo Sawyer y polvo doméstico, cada una meticulosamente etiquetada con la ubicación y la fecha de recolección. Junto a estas muestras se encontraba un diario con complejas secuencias numéricas y cálculos que Lemuel no pudo descifrar. La esquina sureste del sótano se había convertido en lo que parecía un taller. Las herramientas, dispuestas con precisión, incluían varios instrumentos modificados a medida con una finalidad incierta. Un dispositivo de madera parcialmente terminado, parecido a un mecanismo de reloj, ocupaba el banco de trabajo, aunque sus componentes no se ajustaban a los de un cronómetro estándar. Lo más significativo es que Lemuel localizó un compartimento oculto bajo las escaleras del sótano que contenía un volumen encuadernado en cuero, escrito con la distintiva caligrafía de Elsie. A diferencia de su otra documentación, este texto contenía entradas coherentes y secuenciales a partir de febrero de 1949. Lemuel posteriormente transcribió fragmentos en su propio diario. 17 de febrero, el patrón se reveló hoy. Los mecanismos de expiración son predecibles una vez que se miden las variables correctas. He comenzado los cálculos para la secuencia de Richwood. 10 de marzo. Las mediciones de Wilson indican el final del proyecto el 16 de marzo. La precisión de mis cálculos mejora con cada iteración. 2 de abril. Collins concluirá el 7 de abril. Thompson lo hará el 29 de abril. Los intervalos demuestran consistencia matemática. Entradas adicionales detallaron la recolección metódica de mediciones que él se hizo de residentes desprevenidos, incluyendo frecuencias de pulso obtenidas subrepticiamente durante contacto casual, patrones de respiración observados a distancia y lo que él llamó estimaciones de degradación celular derivadas a través de medios no especificados. Las páginas finales contenían cálculos que proyectaban el término de Walter Jenkins para el 21 de mayo, seguido por el de Frederick Holloway para el 3 de junio.
Una anotación al pie de la última página decía: la secuencia del padre permanece incompleta. Se requieren mediciones adicionales. La propia entrada del diario de Lemuel tras este descubrimiento expresó una profunda perturbación. Mi hijo habla de las vidas humanas como procesos mecánicos con conclusiones predecibles. Él no causa estas muertes, simplemente las anticipa con una precisión inexplicable. Colecciona sus posesiones no como trofeos, sino como componentes de un cálculo mayor. Lo más inquietante, ha empezado a medirme. El 20 de mayo, Lemuel confrontó a Elsie durante el desayuno, preguntándole directamente sobre las fechas marcadas en la rueda del molino. Según la última entrada del diario de Lemuel, Elsie respondió con una animación inusual: casi he completado la secuencia, padre. Una vez calibrado, el mecanismo revelará todos los puntos de terminación. Predecibilidad es igual a control. Cuando se le presionó sobre sus intenciones, Elsie supuestamente declaró: no estoy generando conclusiones. Estoy documentando inevitabilidades. Todos los mecanismos expiran. La diferencia radica en la precisión del cálculo. Tras este intercambio, Lemuel anotó una observación adicional. Cuando le agarré el hombro para enfatizar mi preocupación, su piel se sentía anormalmente fría. Sus movimientos, siempre precisos, ahora parecen claramente mecánicos. Temo que quien ocupa la forma de mi hijo ya no sea Elsie. El 21 de mayo de 1949, Walter Jenkins no se presentó a tomar su café matutino en la tienda Richwood General Store. Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, su vecino Edward Lewis lo encontró muerto en su huerto. El doctor Warner determinó que la causa fue un derrame cerebral masivo, acorde con la edad y el historial médico de Jenkins. Como lo habían previsto los cálculos de Elsie, la cuarta muerte se había producido exactamente en el momento previsto. Lemuel Baines estuvo ausente del molino durante toda la mañana del 21 de mayo. Múltiples testigos informaron haberlo visto en varios lugares de Richwood, con aspecto angustiado y desaliñado. Astor Coleman lo encontró fuera de la iglesia aproximadamente a las 9:15 de la mañana y lo describió como murmurando sobre mecanismos y secuencias. Cuando le preguntó por su bienestar, Lemuel supuestamente respondió: debe haber una intervención antes de que se complete la secuencia. Harold Schmidt, al entregar el correo en el molino a las 14:30, encontró las instalaciones desatendidas, un suceso sin precedentes. Smith observó que la rueda hidráulica seguía funcionando, pero no se veía actividad en el interior. Al llamar a Baines, no recibió respuesta. Aproximadamente a las 19:45, Samuel Dedes observó luz que emanaba del molino a pesar de la hora. Dedes informó haber escuchado ruidos mecánicos inusuales en el funcionamiento normal, pero no investigó más. El último avistamiento documentado de Baines ocurrió a las 23:17, cuando Wallace Parker, al regresar de Des Moines, observó a Lemuel acercándose al molino con un hacha. Parker señaló que Lemuel se dirigía con determinación hacia el edificio. No existen más observaciones verificadas sobre los sucesos de esa noche. Sin embargo, la evidencia física documentada durante la investigación posterior proporciona una reconstrucción parcial. El interior del molino mostraba indicios de una alteración significativa en las operaciones rutinarias. El grano estaba esparcido por la planta principal, la maquinaria había sido inutilizada tras retirar componentes clave y varias vigas estructurales mostraban marcas recientes de hacha. Cabe destacar que la rueda hidráulica había sido parcialmente desmantelada, con todas las paletas marcadas retiradas y destruidas. Dentro de la residencia de los Baines, los investigadores descubrieron el diario de Lemuel abierto en su última entrada, fechada el 21 de mayo, lo que reside dentro de él si se ha extendido más allá de la observación. Calcula nuestras conclusiones. Las fechas marcadas son simplemente evidencia de su creciente comprensión. No puedo permitir que la secuencia continúe. El mecanismo debe ser desactivado esta noche. El sótano mostraba evidencia de actividad apresurada. Las cajas con los objetos recogidos estaban volcadas, con materiales esparcidos por el suelo. El banco de trabajo estaba despejado y las herramientas estaban fuera de lugar. Un mecanismo parcialmente terminado yacía en pedazos, aparentemente destruido deliberadamente. Lo más significativo es que tanto el cobertizo como el sótano contenían tierra recién removida en los pisos de tierra, lo que sugiere una excavación y relleno recientes. Sin embargo, la investigación posterior de estas áreas no reveló materiales ni restos enterrados. A pesar de las extensas búsquedas en Richwood y sus alrededores, ni Lemuel ni Elsie Baines fueron localizados.
Su desaparición documentada constituye la última información verificada sobre el caso. El molino Richwood cesó sus operaciones tras la desaparición de los Baines. La propiedad permaneció vacía hasta 1953, cuando fue adquirida por Midwest Grain Processing Corporation, que demolió la estructura para ampliar su red de distribución regional. Cabe destacar que Frederick Holloway, cuyo nombre apareció en los cálculos del CIE como la próxima muerte prevista para el 3 de junio, murió por causas aparentemente naturales precisamente en esa fecha. Durante los procedimientos de redistribución de propiedades en 1950, las autoridades descubrieron una pequeña caja de madera en la sección de correo no reclamado de la oficina de correos de Richwood. El paquete, dirigido al Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, contenía varios cuadernos con los cálculos del CIE y una carta de presentación que comenzaba: para fines de archivo, presento documentación de un mecanismo de predicción calibrado con éxito. Los puntos de terminación humanos demuestran una consistencia matemática perfecta cuando se miden correctamente. El resto de la carta quedó dañado por la exposición al agua, dejándola prácticamente ilegible. Los cuadernos se conservaron como prueba en la desaparición aún sin resolver de Lemuel y Elsie Baines.